Hola, esta es una nueva emisión de Voces Confinadas. Buenas tardes, buenos días, de donde quieran que nos escuchan. Desde el movimiento Ríos Vivos tenemos una nueva emisión de la serie de varios momentos de conversa promovida para entender desde múltiples miradas cómo sucede y cuáles son los mecanismos que facilitan el confinamiento y la distorsión de las voces, para entender qué pasa en el camino entre quien tiene algo que decir y quien tiene algo que escuchar. Saludamos muy especialmente a quienes nos escuchan en los territorios, mientras les defienden y cuidan como espacios para el tejido de la alegría y la vida colectiva. Este programa surge tras constatar que existen fuertes dificultades para personas y grupos que defienden el ambiente, el territorio y los derechos en contextos de profundas asimetrías de poder, para que su lenguaje sea expresado y logre tener un camino exitoso hacia el auditorio al que está dirigido. Muchas veces ni siquiera la palabra llega a ser pronunciada y si lo es, corre grandes riesgos de ser distorsionada o silenciada en el camino. Pero a la vez el silencio tiene una función necesaria y deseable en la vida tanto particular como colectiva de la humanidad. Para entender esa diferencia, qué mejor que contar con la compañía de un músico, además uno muy especial, que sabe diferenciar lo que es música de lo que es ruido y lo que son los formatos predeterminados para el consumo. Damos la bienvenida a Alvinch, músico, divulgador musical y un reconocido youtuber con quien muchas personas hemos empezado a entender aspectos hasta ahora ocultos en estas notas y ejercicios de poder. Como siempre está con nosotros la mirada aguda de Isabel Cristina Zuleta, integrante y vocera del movimiento Ríos Vivos, proceso organizativo dedicado a la defensa de los territorios, el agua y la vida. Y quien les habla, Dora Lucía Arias, también integrante del movimiento. Bueno, Alvin, qué bueno que nos acompañes hoy, todo un privilegio, muchas gracias por ello. Cuéntanos un poco de ti, porque un joven músico decide irse por el formato del youtuber para expresarse. ¿No era suficiente la música para esa labor? Un poco para que nuestro auditorio sepa quién eres, quienes no te conocen y bueno, y esa decisión de ser youtuber. Bueno, la decisión de ser youtuber fue porque la verdad no veía de qué otra manera expresarme, porque o sea, realmente el internet es por donde se mueve la música hoy en día. Sin embargo, si tú no eres, o sea, si no tienes como gran presupuesto, si no tienes como una disquera de las grandes, de las major labels, es muy difícil eh, como darse a conocer a través de la música solamente. Es casi imposible. Yo no veía maneras como de expresarme, o sea, y que la gente me escuchara. No había ningún mecanismo, ningún sistema al que yo le diera una posibilidad de que eso fuera algo de lo que yo podría vivir. Entonces decidí volverme youtuber porque sí vi que YouTube era una plataforma en la que era posible hacer contenido que la gente veía y era un poquito más democrático en ese sentido, como que la información va más libre y todo eso, y con la música solo en YouTube no funcionaba muy bien. Entonces hice un experimento con un video que fue como mi primer analizando música de mierda y le fue muy bien. Y entonces empecé a hacer videos sobre música para ganar como audiencia y luego sacar mi música, pero luego terminé enamorándome de hacer videos sobre música tanto como hacer música, entonces ahora es algo que no voy a dejar, ya no es como una estrategia, no es como una estrategia para publicitar mi música, sino ya es como mi trabajo principal en este momento. Bueno, muchísimas gracias.
precisamente porque alguien como tú es quien nos puede ayudar a entender la diferencia entre el silencio y el silenciamiento, que es el tema de nuestro programa. Sí. Para orientarnos, ayúdanos a entender cuál es la importancia y el rol del silencio en la música, Alonso. Eh, bueno, eso se puede ver desde diferentes ángulos. De la manera más básica, la música parte de la tensión que hay entre el sonido y el silencio. Em, ¿No? Entonces de ahí nace el ritmo, ¿sí? Nacen las notas y todo eso. Entonces, obviamente, pues no puede haber sonido si no hay silencio. Eh, pero ya como en el mundo más práctico de hacer música, una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo es la importancia del silencio. Porque, por ejemplo, cuando uno va a una universidad de música y ve a los estudiantes tocando entre ellos, una de las maneras más fáciles de saber que son estudiantes o que están aprendiendo todavía es que tocan mucho, tocan muchas notas. De hecho, claro, como están aprendiendo y acaban de aprenderse 7 escalas diferentes y 40 acordes nuevos, existe esa necesidad de ponerlos en práctica, ¿no? De usar lo que aprendieron. Y, y también está esa necesidad como de hacerse escuchar. Entonces, digamos, cuando hay un jam, que es cuando varios músicos están improvisando juntos, tú puedes ver cuáles son los músicos de pronto como más inmaduros musicalmente cuando tienen que rellenar todos los silencios, ¿no? Porque los silencios, como si los silencios fueran incómodos. Entonces tienen todo el tiempo que rellenar esos espacios con notas. Y a veces, sobre todo con los guitarristas, suele verse como los guitarristas tienden a callarse entre ellos, o sea, como a ver quién toca más y quién toca más duro. Y hay como muchas veces he visto hasta peleas como jerárquicas cuando hay dos guitarristas en un mismo jam y están como improvisando y cosas así. Y, y sí, cuando uno ve músicos que ya son un poco, que son maduros, que son profesionales, se les puede ver que gran parte de su música está en el silencio, en no tocar. De hecho, saber cuándo no tocar, ¿no? Qué notas no tocar son tan importantes como las notas que tocas. Entonces, un gran guitarrista puede que muchas veces cuando esté tocando con otros músicos casi ni se note. Pero si el ensamble suena bien, el guitarrista está haciendo un buen trabajo, un muy buen trabajo. O sea, lo importante aquí en la música, cuando hay varios músicos tocando, lo importante es trabajar en pro de que la música suene bien, de que la canción suene bien, no en demostrar todo lo que sabes hacer. Eh, entonces, sí, muchas veces un gran guitarrista ni se sabe que está ahí, o un gran pianista ni se sabe que está ahí, porque muchas veces lo que están haciendo está tan bien hecho que ni se nota, que es lo que a veces es difícil de entender, porque también como en la cultura popular tenemos mucho énfasis en los solistas, como en el cantante. Hay muchos, como que solo el cantante, cuando hablamos de música, de una banda o de un disco, le prestamos muchísima atención a la voz líder y qué es lo que obviamente suena más y lo que más se nota, pero no nos damos cuenta del trabajo que están haciendo los otros músicos, pues que precisamente muchas veces ni siquiera se nota por lo bien que está hecho. Entonces sí, el silencio en la música es tan importante como el sonido, o sea, están a un grado exactamente igual de importante. Y es una cosa que toma muchos años aprender realmente, porque obviamente uno puede repetir eso, pero no lo ha interiorizado. Una cosa es decir, saber el concepto, no es obvio.
el sonido es igual de importante que el silencio, pero hasta que uno no realmente lo puede expresar a través de la música, realmente no lo ha entendido. Claro, qué importante porque escuchándote pienso que es como parte de la armonía, o sea, que el uno hace al otro, pero no sé si eso tenga realmente que ver con lo técnico de lo que es el sonido y el silencio. Lo que sí he percibido cuando miramos en el cañón del río Cauca los efectos, por ejemplo, los daños que ha ocasionado el megaproyecto, alguien decía que parte de lo que perdieron fue la noche. Y claro, yo nunca había pensado en la noche como un privilegio, pero la gente lo tiene presente. Y por eso, Isa, tú que desde el cañón del río Cauca has vivido lo que es ese sonido y ese silencio, ¿cuál es el sonido deseable y el silencio deseable para las comunidades que defienden el territorio y que habitando el territorio perciben otras músicas y otros sonidos, pero también desean ciertos silencios? Estaba pensando ahorita, justo cuando hablaba Alvin, en que de lo que más se extraña en el cañón a partir de la inundación, de la llegada del megaproyecto de Hidroituango, de lo que más lamenta la comunidad que ha vivido ahí más cerca es no escuchar el río, es no tener los sonidos del río. Hay una ausencia y precisamente lo que decían los empresarios es que por lo menos ya pueden dormir porque no escuchan ese ruido del río, pero no era ruido, o sea, era el sonido del río con el que se creció y el que precisamente hoy no los deja dormir porque ya no está ahí, ya no está el canto de los pájaros, ya no están las guacamayas, que para el que llega de afuera es un ruido terrible porque no puede entenderlo, no puede saber qué está pasando en ese momento. La gente del bosque, como nosotros los llamamos, la que está más profunda en el bosque, conoce perfectamente que ese sonido era el momento de apareamiento, eran momentos determinados que estaban ocurriendo en el bosque, no era un ruido, no tenía un sentido, porque se asocia el ruido a lo que no tiene sentido. Por lo menos ahorita con la obra es el ruido de las máquinas, es que no le vemos sentido a lo que está ocurriendo con esa destrucción de la montaña. No le vemos sentido al ruido de los explosivos, con la guerra, con los bombardeos. Es el ruido, eso sí no es el sonido. En cambio, el canto de los pájaros, el sonido del río, es otra cosa. Digamos que ahorita hay un aturdimiento del sonido de la industria, le llaman los empresarios, para nosotros es el ruido del desarrollo. Llegó el desarrollo, llegó con su ruido y no nos deja dormir. No solo nos quitó la noche, como decías ahorita, Dora Lucy, que eso fue tenaz porque estábamos acostumbrados a la oscuridad de verdad, o sea, es decir, no nada de luces como en la ciudad, sino a la oscuridad, y eso implica el sonido de los búhos. Si la oscuridad se va, los búhos ya no están, porque esas luces no le permiten estar a ciertos animales. Entonces lo uno siempre va a estar relacionado con lo otro. Nosotros nos hemos sentido que definitivamente no se entiende eso. O sea, que hay una imposición de que lo que debe ser es que deseemos ese ruido y que lo convertamos en sonido, y que lo que para nosotros ha sido el sonido se convierta en ruido, porque es precisamente lo que a ellos les molesta. Ellos llegan al territorio y les molesta el sonido de los mosquitos o de las chicharras, les parece la cosa más terrible y no lo soportan y se desesperan, y nosotros estamos ahí parchados bien y no nos pican a nosotros, porque pues claro, es que no es carne nueva, pero entonces es definitivamente que estamos en otro contexto, pero el problema sí está en que ellos nos quieran imponer su idea, y que eso es lo que debe estar bien y lo que nos debe hacer felices, y lo que nos debe reconfortar, pero nosotros nunca hemos tenido la pretensión de que lo que a nosotros nos gusta, que es precisamente ese sonido del río,
pues les tenga que gustar a los empresarios. Nunca hemos tenido esa pretensión, lo único que hemos dicho es, permítanos que para nosotros sea otra manera. El problema en dónde está, en que eso no es posible, porque o es su forma de ver el mundo o es la nuestra, pero no hay un punto intermedio. No tenemos un punto intermedio en el que pueda hacer que el río corra libre y que nos permita su sonido con el bosque, a que el río sencillamente está detenido, inundado el bosque. O sea, no tenemos un punto intermedio que nos hiciera ver como lo decía ahorita Alvin, ese músico más especializado que está ahí detrás, que nos permitiera a esos dos mundos estar, no nos es posible, no lo hemos encontrado y por eso no nos queda de otra sino oponernos a ese mundo que nos intenta aplastar. Claro, y escuchándoles, rememoraba que dentro de los programas que ya hemos desarrollado, tuvimos la oportunidad de ver con el filósofo Darío Stanraisberg el problema de los formatos. Él decía cómo a través de estos se nos lleva a encajar en una especie de monólogos preestablecidos que terminan impidiendo la existencia de lo otro, de otras formas, de otras voces, de otros lenguajes. Y entonces refiriéndose a los dispositivos o formas que tenían una apariencia de pluralismo, pero que en el fondo lo que hacían era colorear de una única manera de ser, de expresarse y de existir. Pensaba ahora escuchándote, Alvin, si esto también pasa en la música y que esos formatos impliquen el silenciamiento de otros que no caben en ese formato. Sí, totalmente. Hay muchos ejemplos que se pueden ver de eso. Eh, el ejemplo que más me aplica a mí personalmente es, bueno, mi papá siempre decía que el medio es el mensaje, que creo que eso es como, es un libro que leyó como en los años 70, pero me parece muy interesante esa idea porque realmente si uno ve, digamos, cómo cambian los medios por los que los medios de comunicación, uno también se da cuenta cómo cambian los mensajes gracias al cambio del medio de comunicación. Es decir, algo que se puede ver hoy en día con el cambio del CD. Bueno, primero estaba la razón por la que escuchamos álbumes de 42 minutos, y es como el estándar, fue por las limitaciones físicas que tenía el vinilo. Pero eso se convirtió en un estándar que luego se convirtió en un tipo de arte, o sea, el álbum, ¿sí? El conjunto de canciones, el álbum conceptual, todo se convirtió en medio de un tipo de expresión artística que contaba una historia de 42 minutos, algo así como una sinfonía o una ópera, ¿sí? Se volvió realmente un tipo de arte el álbum. Ahora el álbum no existe tanto por el internet, pero algo que se puede ver con los métodos de streaming es que cómo funcionan, es que si tú escuchas una canción, pero la quitas antes de los 30 segundos, el autor de la canción no recibe dinero por eso, ni cuenta como una reproducción. Entonces, ¿qué ha pasado gracias a eso? Que las canciones en los primeros 30 segundos les están metiendo todos los hooks, todos los motivos. O sea, ya hoy en día nadie se le ocurre hacer un intro como que minimalista, que no sea tan llamativo de 30 segundos por el riesgo de que la gente lo quite. Entonces, toda la información de la canción está como amontonada en los primeros 30 segundos. Y entonces aquí se puede ver cómo el medio cambia lo que se está comunicando. Eso también pasa con YouTube, pasa con muchas otras cosas, pero yéndonos más atrás, esto es algo que estaba leyendo precisamente ayer de casualidad, que es muy interesante, es el tema de los derechos de autor y de cómo los derechos de autor han silenciado a comunidades de una manera muy fuerte que no comparten la misma cultura de la gente que decidió el tema de los derechos de autor. No sé exactamente en qué año, pero hicieron una convención que se llama la Convención Verne, en el que
casi todos los países llegaron a un acuerdo de cómo se iba a tratar el tema de la autoría y de los derechos de autor y no sé qué, obviamente inspirado con ideas de Europa, los países europeos, o sea, como que los que tenían ahí la mayor, pues como el mayor poder de decidir era Inglaterra, Alemania, y bueno, surgió la idea del derecho de autor como la tenemos hoy en día, y es que existe un autor intelectual de una obra, entonces los derechos de reproducción de la música o reproducción de la idea le pertenecen al autor. Y eso suena muy bonito en teoría y como que la idea es que, bueno, hay que proteger al que crea, al que se le ocurre la idea y todo ese tipo de cosas. Pero si uno se va un poquito más al fondo, se da cuenta de que toda la idea de derecho de autor que tenemos en todo el mundo y cómo funcionan las leyes de derecho de autor, funcionan en pro de una ideología europea y muy eurocentrista, porque la mayoría de las culturas en la historia de la humanidad no tienen concepto de autor, porque son tradiciones orales. Entonces, toda la cultura de la mayoría de comunidades que no son Europa o colonias europeas, no tienen autores, porque ellos ven más la creación cultural y la transmisión de la información como un producto, como un producto de una comunidad, que le pertenece a una comunidad y no a un individuo en especial. Y esto ha causado un gran problema cuando se hacen cosas como, por ejemplo, cuando un grupo de investigadores europeos se va a África y hacen investigaciones sobre la cultura de algún pueblo y luego lo publican. Quien se queda con los derechos de autor son los investigadores, y ni siquiera el pueblo que fue el que originó esas ideas tiene el derecho de publicar esas ideas. Entonces eso me parece una manera de silenciar bien fuerte. Y otro caso que es muy interesante, muy similar, es que en el 96, una banda que se llama Enigma, alemana, publicó una canción que en realidad plagiaron completamente una canción folclórica de Taiwán, y fue una de las canciones más populares de ese año. Vendieron 5 millones de copias de esa canción, y luego lo que hizo el Ministerio de Francia fue ¿qué fue lo que hicieron? Invitaron a 30 músicos taiwaneses a hacer una gira por Europa tocando sus canciones y esa canción. Y bueno, les pagaron por la gira y todo eso, pero el Ministerio de Cultura de Francia publicó el disco con esas canciones, que obviamente no tenían derecho de autor. Y al publicar ese disco, el Ministerio de Francia eran los autores de las canciones taiwanesas a los ojos del mundo, y tenían todos los derechos económicos de esa música. Pero eso no es todo. Luego, un músico alemán compró los derechos de todas esas canciones al Ministerio de Francia, y hizo música con eso, pues le pertenecía a él. Y luego la banda esta Enigma compró los derechos de autor de esa música al compositor alemán, y volvieron a relanzar la canción. Y se forraron en dinero. Y los músicos taiwaneses, si bien gracias, ni siquiera les dijeron nada de lo que estaba pasando, ni nada, y ni les pagaron un solo centavo por eso. Entonces ahí se puede ver cómo muchas veces el sistema parece como que está diseñado para que haya igualdad y para que bla, bla, bla. Pero si uno mira un poquito más a fondo, se da cuenta de que muchas veces está hecho para privilegiar a unos, y pues los otros realmente que se jodan, no importan. Tremendo el tema en que nos sumerges, porque tiene que ver con debates muy fuertes en el país, por ejemplo, en el tema de las semillas, de los territorios. Precisamente ahí lo que han debatido las comunidades es todo este proceso de privatización de lo que ha tenido un origen histórico, colectivo,
trashumante, incluso cuando mencionabas tú estos cantos y esta oralidad, venía a mi memoria el tema de Homero, ¿no? Y la Ilíada, como siempre se recrea esta historia como uno de los ejemplos de lo que eran esos juglares que no era que escribieran, sino que lo cantaban, eran transmisores y recreadores de la poesía tradicional, y alguien recogía esos formatos y los escribía, pero hoy pues pasa esto que tú estás mencionando, cada vez hay como una tendencia a darle un propietario a ciertas cosas que nunca no han tenido dueños. Y por eso, Isa, es tan importante que tú nos ayudes a pensar ya en la existencia comunitaria, en los debates comunitarios por la defensa del territorio, cómo operan estos formatos a los que alude Alvin desde la música, desde la producción musical, también desde esta tendencia a la privatización de lo que es colectivo. Si eso ocurre allí, ¿cómo ocurre? Pues lo más fuerte para nosotros es la idea completamente absurda de que nos digan que son dueños del río. O sea, el río es una entidad superior a todos nosotros en la concepción tradicional. Entonces, que alguien diga es que es dueño del río la empresa tal, para nosotros se sale como de cualquier comprensión, porque pues el río es dueño del territorio, o sea, él decide por dónde ir, él decide las montañas, él decide el recorrido, incluso él decide cambiar su rumbo, porque los ríos cambian su rumbo en determinados momentos, cambian el lugar de su desembocadura, cambian sus niveles, pero no nosotros, o sea, nosotros no somos nada para decidir sobre el río. Cuando alguien nos dice es que no solo somos dueños, sino que decidimos por el río, para nosotros es como están decidiendo por Dios, o sea, una cosa así como completamente contraria a la tradición, a la concepción real, es como si nos dijeran, no, desde hoy el mundo va a ser en Marte, o sea, es una cosa que no se logra concebir en el territorio, y hay una pelea incluso insistente entre los funcionarios de la empresa que le dicen a las comunidades, a los pescadores, es que nosotros somos los dueños del río, y el pescador se queda como, usted no tiene idea de qué está hablando, o sea, usted no sabe nada. Y claro, llega con los tecnicismos, que creo que es el tema también del formato, y es hablando lo más enredado posible. Entonces ya la montaña no es montaña, sino el macizo rocoso. Entonces ya son los hidrólogos los que saben del agua, no es agua, sino la hidrología. No es los peces, sino la ictiología. Y entonces es un montón de palabras extrañas para nombrar lo que siempre se ha nombrado de muchas maneras, además muy bellas. Entre más raro parezca, es porque se supone que usted sabe más, para despreciar o sacar, o que quede absolutamente claro quién está por fuera de, quién está dentro y quién está fuera. Los que estamos por fuera son los que no hablamos ese lenguaje técnico, ese lenguaje de apropiación, o sea, el que habla con el sentido comunitario de esto es de todos y nadie lo podría tocar, hay que respetarlo, en el que le asume una entidad, incluso una deidad, a los entes de la naturaleza, es porque está, digamos, en esa otra era mitológica que no entiende nada de la racionalidad. Los que disfrutamos, como decíamos ahorita, con esos sonidos, es que no entendemos nada de la modernidad, o sea, que estamos por fuera, me han dicho incluso que yo quiero que volvamos a la época de las cavernas, y que quiero que nada más porque escuchemos a la naturaleza, porque entendamos qué está pasando con el mundo y con la crisis civilizatoria y ecológica que estamos viviendo. Entonces siempre se asume que esas otras formas de entender son retrógradas, porque el mundo está cambiando como para aumentar la velocidad, porque el otro formato que creo, además de estas palabras, estos tecnicismos, es como un mundo de la velocidad, porque no hay manera de, claro, los tiempos del pescador son unos tiempos distintos. Ellos están esperando la subienda,
y la esperan, si les dicen perezosos, la esperan en un chinchorro al lado del río, o sea, es que nos van a poner ahí como, no, pues no puedo hacer nada, tengo que esperar a que suban, yo no voy a acelerar nada, ni voy a intervenir nada, yo espero a que suceda. Incluso los barequeros, que en el cañón se llama la cosecha de oro, que son barequeros ancestrales, esperan a que el río les anuncie que va a haber oro y que va a traer oro. O sea, no soy yo el que decido nada, es todo lo que me rodea, el medio que me rodea, el que decide cuándo yo puedo hacer una acción. Pero eso está por fuera de la concepción del desarrollo, porque el desarrollo lo que dice es, yo tengo que dominar este territorio, tengo que dominar a la naturaleza, tengo que dominar la montaña, tengo que dominar el río. Entonces, claro, estamos hablando en lugares completamente distintos. Casi que es muy difícil tender esos puentes, porque la gente se da cuenta, evidentemente, esta gente lo que quiere es destruirlo. Entonces, cuando ya la gente interioriza, no, es que esas palabras tan elaboradas, es que ese sentido de dominación, lo que genera es la destrucción, también ahí se da un rechazo. Se dice, es que todo el que venga de la universidad, como viene como tan enredado con esas palabras, entonces vienes aquí a jodernos, como lo decías ahorita, a robarnos, porque también nos ha pasado con los académicos que van a hablar de la cultura barequera, que es impresionante, que es milenaria, el relacionamiento con el bosque, el conocimiento de las plantas, el conocimiento de los caminos, y lo escriben y ya sacan un libro y lo firman como de ellos, pero eso es una cultura que heredaron de sus abuelos, o sea, es que ahí está toda la ancestralidad, eso no se puede, por más que seas antropólogo, arqueólogo, o sea, no está ahí, porque ellos no se atreverían a decir que es de ellos. O sea, se practica la cultura, pero no se apropia. Porque además, si algo les interesa es que se respeten los muertos y sus antepasados. Entonces, si de alguien es de mis antepasados, pero yo no podría apropiarme por más que la ejerza, por más que la practique. A mí me parece que esa manera de pensar que... ¿Perdón? Que creo que hablé mucho, perdón. No, para nada. No, fascinante. Yo estoy aquí como aprendiendo mucho. Pero algo que me he dado cuenta es que esta idea de desarrollo que tenemos en Colombia y que vemos como la modernidad, es como la modernidad de hace cientos de años también. O sea, nuestra idea de modernidad también es súper anticuada. Porque algo o sea, tras de que vivimos en una época postcolonialista, ¿no? Postcolonialismo, y como que el desarrollo hoy en día se está yendo más hacia el lado de redescubrir estas cosas, porque nos hemos realmente, esta idea del desarrollo que surgió con la revolución industrial tiene muchísimos problemas y muchísimas limitaciones, y ahora que estamos en la era de la información es mucho más fácil darse cuenta de esas cosas. Entonces, la idea de llegar y destruir todo en pro del desarrollo es simplemente una idea cultural, es desarrollo según una cultura, pero según otras culturas es la cosa menos desarrollada del mundo porque es destructiva y que es menos desarrollo que ser destructivo. Entonces, lo que decía Dora me parece súper importante con lo de la armonía y la disonancia, porque creo que el desarrollo real se trata más de vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? O sea, no se trata de llegar y destruir todo, sino que el desarrollo tiene que ir en pro de que todo funcione, no que lo mío funcione y lo otro quede destruido. Entonces, de ahí se trata como el concepto súper importante que está en la música, que es la armonía, y que también estoy convencido que muchísimos conceptos que existen en la música, como para hacer música, existen por fuera de la música de una manera como muy similar. Claro, nos sumergimos con todo esto en lo que es el desarrollo y la imposición de unas formas hegemónicas de ver el desarrollo que no contemplan realmente ese colorido, ese multicolor, esas condiciones que, por ejemplo, en Colombia son reconocidas constitucionalmente.
que es el pluriculturalismo, la multietnia. Bueno, a esta altura les pedimos a quienes nos acompañan que si desean hacer comentarios o preguntas, por favor déjenlos en el chat, que enseguida después de esta ronda vamos a ocuparnos de ello. Y bueno, porque si escriben ¿cómo? Sí, legible, con buena letra. Nos vamos a ir al futuro, ¿les parece? Bueno, Alvinch tiene una máquina súper sofisticada para transportarnos, pero por la cuarentena no pudimos ponerla en funcionamiento. Entonces vamos a imaginarlo. Y ya sabemos, Alvinch e Isa, lo que hacen quienes quieren y tienen el poder dominante, que lo usan y abusan de él. Pero yo quisiera que pensáramos desde nosotros, quienes escuchamos música desde una radio, un celular, quienes queremos recuperar la voz y el silencio no impuesto. Y por eso primero para ti, Isa, para esta pregunta, esta máquina del tiempo imaginaria nos trajo a un futuro distópico. Estamos en el 2050, Isa. Y la cosa no ha cambiado. Por el contrario, hay más contaminación, violencia, silenciamiento, más ruido. ¿Qué es lo que no hemos hecho para que esto mejore? ¿Cómo analizas esos últimos 30 años antes de llegar a este 2050 que hicimos o no hicimos? Bueno, yo creo que si estamos allá, si estamos en el 2050, por más que estemos muy mal, es porque algo tuvimos que haber hecho, porque si no, no llegamos a eso. O sea, algo tuvimos que haber hecho, porque si no, ya... pero yo creo que lo que no hicimos para tener ese nivel en el 2050 fue precisamente reconocer la crudeza con toda la magnitud de lo que está sucediendo con el calentamiento global, de lo que está sucediendo con la crisis planetaria. Lo que no hicimos, si estamos en esas circunstancias, es reconocernos como seres planetarios y no con estas ideas colonialistas, como lo decías ahorita, Alvin, de decirnos de un sitio, de decirnos solo de este sitio como si tuviéramos fronteras. Realmente el planeta no tiene fronteras, nosotros nos hemos impuesto fronteras, pero en términos ecológicos, o sea, es el planeta y ya. Y lo que no hicimos también es abandonar esa simulación. Yo creo que es una de los principales problemas que tiene el ser humano, que siempre cree que está mejor. No, ahí vamos haciendo algo. Yo creo que lo que se necesita es una ruptura radical, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Y por eso estamos tan jodidos y tan llevados, y por eso hay tanta gente sufriendo, y hay que decirle al que está diciendo, el que está tomando esas decisiones, lamentablemente no estamos de ese lado. Y bueno, algunos no quisiéramos estar en esos lugares tampoco, pero los que están tomando esas decisiones que la están cagando, o sea, que hay que decírselos de frente y que pues por más que quedemos mal, porque también veo que en este mundo es como tratando todos de quedar bien y encajar, y hacer parte de, para que no quedemos por fuera, y lo que también nos enseñaba Daniel Ferenstein, de plegarnos al poder, de cómo es un riesgo no estar plegado al poder porque podemos desaparecer, es casi un instinto de conservación el plegarnos al poder como para que no nos dejen por fuera. Es decir, Alvins tenía que estar pegado, no de YouTube, que le permite su libertad, sino de una disquera que lo ponen a hacer lo que ellos quieran, de lo que he entendido. Y nosotros tendríamos que estar diciendo sí, hagan lo que quieran con nosotros, desaparezcan a nuestros muertos, inunden los muertos, desaparezcan el bosque, hagan lo que quieran, porque si no vamos a desaparecer. Pues resulta que con esta manera también estamos desapareciendo. Resulta que de esta forma y plegados al poder estamos desapareciendo. Entonces, una líder indígena que con mucho dolor asesinaron este año decía, si hablamos nos matan, si no hablamos también, entonces hablemos. Y nos toca decir los dolores, lo que nos está doliendo, y decirle de frente sin esa máscara. Porque lo que definitivamente estamos haciendo ahora sí es hablar, pero muchas personas hablan desde la comodidad y desde las máscaras,
Y creo que lo que tenemos que hacer es quitar esa máscara, decir, bueno, esto es lo que nos está jodiendo, hoy no podemos respirar, es irrespirable el aire, nos está envenenando el aire y entonces el cambio tiene que ser radical porque no funciona a medias, no funciona como no, simplemente aire limpio para las ciudades en Europa. Pues sencillamente esos círculos o lo que llamamos la atmósfera, pues también va para acá, va para allá. Y si contaminamos acá, se va a ir para allá. La arena del Sahara nos lo demostró. O sea, la arena del Sahara llega, a mí me pareció maravilloso, maravilloso que llegara tratando de mostrarnos si puede viajar esa cantidad, sí, y esa mierda que están haciendo aquí con el río, esos gases de efecto invernadero les van a llegar a ustedes allá. Si la arena del Sahara llegó aquí, pues esta mierda que están haciendo acá y lo que están haciendo en La Guajira y todo lo que nos están jodiendo por todas partes, pues también les va a llegar allá. De otra manera o por otros mecanismos, pero esa destrucción, como nos la pones en el futuro, en el 2050, es posible por esa simulación y esos inventos también de Europa, de no, aquí estamos bien, aquí estamos seguros. Pues no, no están seguros, porque el planeta es uno solo y si nos están viniendo a joder aquí, pues también van a terminar ellos jodidos. Por supuesto nosotros primero, pero bueno, imaginemos otro futuro más bonito porque es que no. Le toca a Alvin del futuro. Imagino como es el tipo en la calle como con una campana, ¡el mundo se va a acabar! Sí. Pero sí, es verdad, es verdad. Por lo menos con una cacerola. Sí, sí. Y no, ayer preciso estaba... No, dale, Alvin. No, que preciso ayer estaba hablando con un amigo youtuber sobre cómo todo el planeta está interconectado, o sea, toda la naturaleza. O sea, como que un ecosistema en África que pues nadie le presta atención, es súper relevante en lo que pasa en el Amazonas, con lo que pasa en el Amazonas, y todo es así, o sea, es como que el planeta es todo es como, así como nosotros estamos llenos de bacterias y un montón de microorganismos ocurriendo dentro nuestro, y el planeta es como un superorganismo que está regulado y que funciona con ese montón de cositas que están pasando dentro de él, y nosotros estamos siendo como o sea, se puede ver como si estuviéramos destruyendo un superorganismo, ¿no? O sea, lo estamos enfermando muy, muy mal. Claro, es una mirada bastante arrogante también, ¿no? De lo que podemos hacer sin límites. Y por eso entonces, pensándonos de nuevo en ese 2050, esta vez este dispositivo del tiempo sí nos trajo a un futuro utópico. Estamos en ese 2050. ¿Lo notas, Alvinch? ¿Ves que estamos en el 2050? Estamos escuchando buena música, buena conversa, buena escucha. ¿Qué fue lo que pasó desde el 2020, la última vez que nos encontramos hasta acá, que todo está mejor? ¿Qué fue lo que sucedió para que todo esto tan maravilloso pasara? Una guerra nuclear y se murió el 70% de la población mundial. Danos esperanza. No, hubo cambios súper drásticos de un momento para otro. O sea, como en 2 años cambió no solamente o sea, no solamente cambió las leyes ni lo que hacen los gobernantes ni nada de eso, sino cambió la cultura. Realmente el cambio fue cultural y vino desde abajo para arriba, no desde arriba para abajo. ¿Cómo? No sé, tuvo que haber un evento muy fuerte, muy grande, como, no sé, como esta pandemia, pero en esteroides. No estoy diciendo que haya que morir un montón de gente, pero o sea, que tiene que haber algo que mueva la cultura, o sea, la conciencia de la gente tuvo que cambiar drásticamente y ver que yo creo que en gran parte lo que ocurrió fue gracias al internet y gracias al acceso a la información y a la educación y todo eso,
aumentó muchísimo y se volvió cool, se volvió súper cool estudiar, o sea, que se volvió, o sea, como que, así como en vez de, no sé, un cantante pop mainstream que canta sobre perreo en 12 canciones seguidas, lo que de repente se volvió mainstream fue algún divulgador o educador o arte que cambia la conciencia de la gente de una forma muy, muy drástica. Porque para mí el arte no es entretenimiento nada más. Sí, el arte es entretenida, pero el verdadero arte tiene un poder muy fuerte, muy, 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 muy fuerte en la manera de pensar y sentir de la gente. Y tiene muchísima influencia. Entonces, cuando cambió el arte, hacer arte de verdad, no el arte que es simplemente entretenimiento como para apagar el cerebro después de salir de trabajar y entretenerse y ya con cosas que no dicen nada y que realmente son excusas para vender productos. Porque como el entretenimiento que consideramos arte como hoy en día realmente son excusas para vender productos. Sí, los artistas super mainstream realmente son vendedores de zapatos caros y de ropa y de todo ese tipo de cosas. Entonces lo que pasó es que cambió realmente la cultura gracias a que el arte mainstream se volvió otra cosa y la gente empezó a darse cuenta de que lo que parece ser sentido común, o sea, lo que tenemos en nuestras mentes como, oh sí, obviedades y cosas que pensamos como ciertas, en realidad son ideas implantadas por nuestra cultura en nosotros y no son ideas que nos pertenecen y no eran ideas nuestras. Entonces, cuando tuvimos esa libertad de decir como, oh, realmente yo puedo pensar otras cosas y realmente lo que me enseñaron desde que soy pequeño no es la realidad, es simplemente una realidad construida por una cultura que estaba enferma. El cambio fue muy rápido. Fue muy rápido, de 1 año por ahí o 2 años. Todo el mundo se empezó a dar cuenta y no se pudo parar la revolución de la información y la cultura y ahora todos somos relativamente felices y no somos tan manipulables, que eso es lo más importante, no ser tan manipulable. Pero ahí, ¿qué pasó con Maluma? Como que lo cooptó como una secta del silencio total y le impuso nunca más volver a cantar, ¿o qué pasó ahí? Algo pasa. Pasó de moda porque ya no servía para vender cosas. Julio Iglesias sí. Aunque hay algunos se adaptaron, algunos evolucionaron y crecieron, digamos, Bad Bunny empezó en sus tiempos libres a leer escritores franceses, luego tuvo un gran interés por la filosofía, se metió con el Tao y sus tercer y cuarto discos trataban sobre la dualidad y el no dualismo y el budismo, este tipo de cosas y luego escribió una novela muy, muy influyente en el mundo y ganó un premio Nobel de literatura. Increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puede cambiar la gente? Oh, buenísimo. Podemos empezar a promoverlo. Creo que todo se inició con una conversa de un 1 de julio del 2020 en el que surgió la gran idea de inscribirlo en esta tendencia. Ya empezó el cambio. Bueno, hablas de un tema muy importante, Alvin, las modas, ¿no? Sí. O sea, quizá no es solamente que las modas cambien, sino que esa comprensión de la que tú hablas, relacionada con entender que la realidad nos es impuesta, no es natural. Alguien la creó, otros la podemos cambiar. En este momento, entonces, damos paso a las personas que nos están acompañando. También, pues como les hemos prometido, este es su espacio, entonces yo les voy a leer comentarios que hay, muchos, y ustedes van seleccionando lo que a cada quien corresponde, ¿les parece? Dice, ¿el silencio ayuda a preguntarse qué pasa? ¿Hay una expresión sonora del territorio que entra en juego entre nativos y foráneos? ¿Qué silencios significativos observan? ¿Se alteran negativamente en la voz, música del territorio?
Hay un silencio natural en la música del río como caracterización de su voz, su autoría y derecho como sujeto natural, pero ¿qué pasa cuando el silencio es impuesto y su connotación resulta negativa y dolorosamente se amordaza al río como sujeto natural sonoro? Y en comentarios dicen, el avance y el embate urbano rompió la armonía y la empatía entre ecosistemas. Dicen que el silencio no es la ausencia del ruido, es la interiorización del ser y su entorno. Se privilegia solo a lo que ha llegado a la popularidad. También nos dicen, ustedes igual están pensando el tema de los ríos, las semillas, etcétera, en Chile, igual están en lo mismo, estamos cortados por la misma tijera. Saludos desde Chile. Muchas gracias, amigos y amigas desde Chile, gracias por escucharnos. Dicen aquí qué interesante charla están dando, resulta bastante increíble que ciertas cosas se deban aclarar, pero cuando analizamos la historia de toda América Latina tenemos ejemplos centenarios de cómo colonizadores, capitalismo, el poder, la plata nos ha sumido en una crisis ecológica ambiental y cómo nos ha separado de nuestras raíces. Se ha aplastado y acallado una historia de relación con la naturaleza, nos han explotado montañas, contaminado los ríos, destruido creencias y costumbres. Y aún hoy, en el siglo XXI, se debe debatir y repetir que no puedes encerrar a la naturaleza entre cuatro paredes, que los recursos son finitos y que nadie es dueño de ella. Nos dicen el desarrollo aparece cuando la naturaleza te mata, cuando el invierno, y esto tiene que ver con otras latitudes, que no tienen nada que ver con nuestra maravillosa realidad, el clima perfecto en Colombia, como comida todo el año, etcétera. Nos preguntan, ¿este pensamiento no pone en riesgo la desaparición de grupos indígenas al pensar que su cultura y forma de pensar no se adapta a la forma de pensar de hoy en día? Y alguien que también se metió en nuestra máquina utópica, distópica, dice, llegamos al 2050 y no aprendimos a conectar con la naturaleza, a entender que la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos, pero nos lo daba con amor, y en vez de eso llevamos el mismo patrón histórico de que nos dimos cuenta que no funcionaba porque ve a la naturaleza como una fuente de recursos infinita. Entender la mortalidad como un proceso natural y entender que la naturaleza no está ni sobre nosotros y bajo nuestro manto porque somos naturaleza. También nos dicen, el desarrollo aparece cuando la naturaleza te mata, como, eso ya lo habíamos dicho. Con seguridad, la impunidad nunca va a desaparecer y las pocas personas que se dan cuenta pierden su vida. Creo que como todo el arte, corrientes de la música deben ser elemento de denuncia, dar voz a las personas, seres vivos, planeta, y sin paternalismo siempre se agradece. El reunirnos de forma tribal. Preguntan, disculpen si esta pregunta no está relacionada al tema en sí, es una pregunta más para Alvinch. ¿Cree que un álbum como Back on the Block de Quincy Jones sea un concepto que podría cambiar la música? Me refiero a un libro colectivo con mayor presencia en álbum que le pertenezca a todos los músicos participantes. He escuchado grupos o artistas que han mostrado las costumbres, tradiciones y el amor a la naturaleza a través de la música, pero una forma moderna capaz de atraer al público joven. ¿Cómo harían para lograr que el público actual conozca las diferentes culturas? Y aquí otro comentario, el avance y el embate urbano rompió la armonía y la empatía entre ecosistemas. Bueno, tienen ahí ustedes un abanico amplísimo de comentarios, preguntas. Empecemos por ti, Alvinch. Ok. Lo de Quincy, el álbum de Back on the Block de Quincy Jones, ese concepto del álbum colectivo, no sé si sea nuevo, tengo la impresión de que se ha hecho antes. Puede influenciar la manera en la que se hace música. No creo que solo un álbum pueda hacer un cambio así tan drástico en la manera que se hace música, sobre todo porque el mundo en el que vivimos hoy en día es muy de tener ídolos o caras que parecen, o sea, como una cara que ponerle a un proyecto. Entonces, realmente todos los álbumes de pop son colectivos, sobre todo los mainstream.
O sea, los discos de Justin Bieber se me olvidaron todos los nombres de las cantantes mainstream. Pero sí, todos estos cantantes que están en bueno, la gran mayoría de cantantes que están en el top, como Katy Perry y todo este tipo de música, son discos colectivos en el sentido de que son hechos por mucha gente. Y Justin Bieber o Katy Perry son solamente la cara que ponen en la portada, pero ellos simplemente cantan y ya. Ellos no componen muy poco, graban muy pocos, no del concepto artístico, lo que sea, no hacen mucho, realmente es un esfuerzo colectivo, pero en nuestra cultura necesitamos el ídolo para poder hacerle marketing y todo eso, y así es como funciona. Y en lo que la otra pregunta sobre cómo harían para lograr que el público actual conozca las diferentes culturas de una forma moderna capaz de atraer al público joven. La idea de tratar de atrapar al público joven me parece súper complicada porque lo que hacen las disqueras o los artistas súper grandes son expertos en atraer al público joven. Yo creo que subestima un poquito la capacidad del público joven de consumir diferentes cosas. Lo que pasa, creo yo, es que como hay un dominio mediático de este tipo de entretenimiento tan fuerte que se siente como si no hubieran más opciones. Y pues tampoco es como que el público joven esté así de como, voy a buscar en el lado oscuro del internet arte diferente, ese tipo de... No, sino que se van por lo que está socialmente aceptado y por lo que está socialmente como de moda. Pero realmente el contenido como tal, la música como tal, yo creo que podría ser cualquier música. O sea, si vemos realmente la historia de la música popular es muy diferente. O sea, la música que le interesa a los jóvenes es muy diferente y puede ser muy compleja o muy simple. Yo creo que es muy importante ahí como llegarles a los jóvenes. Es más como llegarles a través del medio, de lo que hablábamos al principio, más que el mensaje. Entonces el medio que consumen los jóvenes, YouTube, TikTok, redes sociales y todo ese tipo de cosas, que es súper obvio, pero sí, es más bien utilizar el medio para transmitir el mensaje y eso le va a llegar a los jóvenes, que es lo que yo siento que estoy haciendo. Yo hablo de cosas que la gente de 21 años o 19, 20 años, cuando yo estaba creciendo a nadie le interesaba, ¿sí? Porque yo hablo de cosas que son súper académicas o aburridísimas, pero uso el lenguaje de youtuber, uso el lenguaje de YouTube y hago chistes estúpidos y entonces a la gente le gusta, pero el mensaje la información sigue estando ahí y lo hago de una forma que creo que le puede interesar a la gente joven, ¿no? Como que lo meto dentro del contexto joven. Entonces a veces uso temas que ya le interesan a la gente joven, como digamos BTS. Yo hice un video que hablo sobre BTS, que es esta boy band coreana increíblemente famosa de niños súper lindos, y entonces todo el mundo está enamorado de ellos. Pero los usé como una excusa para hablar de los arquetipos de Jung, que es psicología, y de un libro que se llama Damián, y es literatura. Y los fans de BTS estaban súper entretenidos con el video porque estaba supuestamente hablando de BTS. Pero lo que me interesaba a mí eran los arquetipos de Jung. Y terminé haciendo que todos estos jóvenes se interesaran por ese tipo de cosas. Entonces eso es como la estrategia, veo yo. Pero entonces tuviste que escucharlos para poder utilizar el medio. ¿Cómo? O sea, tuviste que conocerlos muy bien para poderlos usar. O sea, es ahí, porque nosotros hemos pensado mucho en eso, porque nos sentimos muy distantes. O sea, que precisamente hay unas barreras muy grandes en la manera como concebimos las cosas a como las está concibiendo la mayoría. Y cuáles son esos instrumentos, esos medios, sin caer en que en que nos termine gustando ese tipo de música y entonces como que no aguanta, como para poderlos usar.
porque igual te tocó mirarlos, escucharlos para poderlos usar. Pues yo no sé, la verdad, eso es súper difícil. Mi estrategia al principio es como a mí no me gusta la música que escuchan los jóvenes, lo que hice fue destruirla. Sí, no sé. Sí, pero a lo que veo es como que usar el lenguaje de esta pues de los centennials o de la gente joven, para mí, bueno, realmente también es mi lenguaje, porque yo sí crecí con YouTube, crecí viendo videos de YouTube y todo eso, entonces tampoco fue como que yo era el señor tratando de entender cómo es que se comunican los jóvenes de hoy en día. Pero sí, o sea, realmente lo que yo veo es que se puede comunicar cosas que uno pensaría que a los jóvenes no les interesa. Y esto me parece súper importante también desde el punto de vista de la educación en general, porque los colegios lo que hacen es aburrir a los estudiantes hasta la muerte y hacen que odien aprender. Bueno, por lo menos yo odiaba aprender, yo era un pésimo estudiante. Odiaba todo lo que tenía que ver con educación, pero luego me di cuenta que era por la manera en la que se me estaba enseñando las cosas. Y esto es exactamente lo que yo estoy tratando de evitar. Entonces, yo algo que creo que está relacionado con lo que dije ahorita es que el entretenimiento no es un medio, o sea, el entretenimiento real que vale la pena, yo creo que no es una manera de apagar el cerebro cuando uno sale del trabajo y no pensar en nada y ver estupideces. Porque el entretenimiento puede ser muy transformativo y puede ser muy influyente en la manera de pensar de la gente. Entonces, lo que yo hago, yo lo considero entretenimiento. Lo considero más entretenimiento que educación, porque pues tampoco soy un doctorado en música, hablo de cosas como filosofía, pero pues tampoco soy un experto en filosofía, pero estoy haciendo un entretenimiento que por lo menos yo creo que estimula como la curiosidad de la gente. Entonces yo siento que lo que hago es que inspiro a la gente, pues lo que quiero hacer, ¿no? Mi intención es como tener una influencia positiva en la educación de la gente. No soy quien los va a educar, pero sí siento que cambio o ayuda a cambiar la conciencia de la gente y hacerla a tener interés por temas que normalmente no tendrían. Porque pues mi estrategia es también como hablar de música popular, porque es algo que pues es popular. Pero a mí realmente no me interesa tanto la música popular, me interesa el arte, me interesa la cultura, hay muchos otros temas. Entonces yo uso la música popular como una excusa para hablar de otros temas y como que siempre termino saliéndome hacia los temas que me interesan. Por ejemplo, en mi video pasado hablo sobre, empiezo hablando sobre, o sea, es un video sobre arte, pero termino hablando sobre la relatividad de Einstein y invito a un divulgador científico que habla sobre ciencia y empiezo a hablar de otros temas que tal vez a una gran porción de mi público no le interesarían si no fuera porque está en el contexto de un video que es como súper entretenido. Hay gente que no dirá que es entretenido, pero a mí me parece chistoso. Entonces, eso es como mi respuesta. Es difícil responder eso, pero estoy tratando de responderlo a través de mi trabajo. Bueno, yo lo que veo es que son preguntas tremendas, ¿no? Sí, súper difíciles. Por ahí hay una pregunta como de 3 párrafos. No, que fue como... A ver, no. Yo creo que sí hay una, bueno, voy a contar una cosa que me pasó muy chistosa una vez en un hotel en Bogotá, que estaban así un evento de líderes y de defensores de derechos humanos. Y entonces a los defensores ambientales nos hicieron un video preguntándonos, pues, como una especie para promocionar un poco el hotel que estaban así como en una zona muy tranquila, y entonces nos decían que era lo que más valorábamos del espacio, y que pues los defensores ambientales somos los que íbamos a llegar supuestamente al silencio. Y lo quiero decir es porque
yo era la única defensora ambiental, el resto eran otro tipo de defensores de derechos civiles y políticos, y todos hablaron de que lo que mejor les parecía del hotel era que había silencio, era que no había como mucha bulla, no sé qué. Pero cuando a mí me preguntaron y trataban como de conducir mi respuesta, porque yo dije, no, pues la comida, porque por lo menos hay frijoles y no me dejan aguantar hambre por la mañana, porque dan muy poquito desayuno, porque otras cosas, me decían, pero usted no valora el silencio sabiendo que usted viene de allá, de un territorio rural. Y yo les decía, pero es que ¿quién les dijo a ustedes que en el bosque no se escucha nada? O sea, ¿de dónde sacan esa idea tan loca de que es el silencio absoluto es la naturaleza? De que ahí no hay ningún sonido. No, pero es precisamente el concepto de lo que queremos vender, es el silencio, es el concepto de este hotel en medio de una ciudad muy ruidosa y de allá del norte, donde hay muchos discotecas, no sé qué, ellos tienen unas, cierran y no sé qué cámaras para que no haya ruido. Y a mí me pareció muy interesante precisamente porque lo que creo es que desconocen profundamente el bosque y a la naturaleza. O sea, yo creo que no saben porque el solo creer que no hay sonido en medio del bosque o en medio de la naturaleza es precisamente la demostración del desconocimiento. Entonces, con las preguntas que hablaban de esa expresión sonora del territorio, yo creo que la tiene. No sabría decir, por supuesto, si los cantos de los pájaros son música. No podría decirlo. Simplemente nos gustan, nos hacen falta, hacen parte de nosotros mismos. No sabría decir si el sonido del viento que nos hace tanta falta ahorita, porque claro, cuando interrumpieron la velocidad del río, lo que hicieron fue robarnos el viento. Ya no hay viento, ya no hay la frescura del viento. Si no hay velocidad del río en el cañón, sencillamente no hay viento. Y eso hace parte de nuestro bienestar. Entonces, creo que es más en relación al bienestar, a lo que nos hace sentir bien, que es distinto a otros lo que se rompe. Y lo otro que quería decir con la mordaza que le ponen al río y también con la idea de lo popular que decía Elvin, para nosotros la música popular no es lo que estás diciendo, o sea, no es ni el pop, no, es la ranchera, es la música, es la carranga, es la música campesina. O sea, el sentido de lo popular también es distinto en el territorio. O sea, cuando se habla de música popular, nosotros, mis compañeros, no pensamos en eso. Eso es música como de ciudad. O el perreo, eso es como de ciudad, aunque también gusta pues en el campo. Y se hacen unas mezclas impresionantes de música campesina con perreo o se hace una adaptación para poder perrear con música campesina, porque lo que quieren finalmente es perrear, pero no la música. O sea, podrían perrear de muchas otras maneras, pero se usa la excusa, dijéramos, de este ritmo para tener este comportamiento sexuado que se da por muchas otras formas. Entonces, creo que también el sentido de lo popular, porque para nosotros ha sido súper importante el llamarnos, el nombrarnos como colectivo ambientalistas populares, porque queremos diferenciarnos de otros ambientalistas, más desde la academia, más que se la pasan escribiendo cosas y nosotros pues lo que queremos es proteger, que si se pudieran abrir del parche y nos dejaran tranquilos, pues muchas gracias, chao, pero es otro el sentido. También, por supuesto, entender y comprender las dinámicas de la naturaleza y qué está pasando con este extractivismo que nos agota, que nos acaba, que nos destruye, pero sobre todo el sentido del movimiento fue, por favor, no más, o sea, no más, ya hemos sufrido un montón, la violencia, hemos sufrido muchísimo, la desaparición forzada, los crímenes, no más. Y ahora otra vez entonces vienen con su violencia ambiental, vienen con su destrucción. Y creo que eso fue lo que nosotros quisimos decir, o sea, como párenla, no más, nos están agobiando, hay un límite para todo. Y lo que quisimos con nuestra voz decir es, ese es límite. ¿Cómo ponemos ese límite? Que la gente sepa que no se vale de cualquier manera, o sea, que de todas las que no se vale, porque nos van a sacrificar a los territorios rurales por estar más cómodos en las ciudades. O sea, ¿por qué unos territorios tienen que ser sacrificados y otros no? ¿Qué hace que una gente sea más importante que la otra?
Y en ese poner límites es que se nos ha dificultado esa voz. Ahí fue donde sentimos, no, muy bonitos y todos los ambientalistas y chéveres y abrazamos los árboles, pero cuando ya quieren poner límite, ahí sí no aguantan. Ahí sí hay que callarlos porque ahí sí no, como con esas ideas, ahí sí como que no vamos. Yo estoy de acuerdo, creo que estas ideas acaban con las comunidades indígenas, como lo dice una persona con su pregunta. Estoy convencida, al territorio llegaron a acabar, a hacer sentir vergüenza de nuestro ser indígena, por eso ya no nos llamamos, no, digamos, los Nutabe o los que somos, tenemos toda esta mezcla afro, español, indígena y de todo. Lo primero que hicieron fue hacer sentir vergüenza a la comunidad, hacernos sentir vergüenza de lo que éramos. Ese es un mecanismo impresionante para uno deshacerse de sí mismo. Y en ese sentir vergüenza, pues ocurrieron un montón de cosas trágicas, porque cuando uno no se reconoce a sí mismo, ahí se dispara también la violencia, hay un montón de cosas feas que empiezan a aparecer. Entonces, creo que eso pasó no solo desde la colonia, sino que pasa hoy. Hay un montón de dispositivos dedicados a hacernos sentir vergüenza de lo que somos. Dispositivos desde el arte incluso, porque he visto un montón de gente diciendo, no, esto es arte, esto no. Lo que es de las comunidades, eso no es arte. Entonces hay esa clasificación desde el poder. No, esa música que ustedes cantan, eso no es música. No, esos son sonidos de allá. No, eso no es arte. O al compañero se lo explico con plastilina, no, la plastilina no es un arte plástico, no, porque eso es de niño. Entonces, esto sí, todas esas clasificaciones nosotros nos hemos sentido ahí entre todas y precisamente es creo que más por el mecanismo, por el mensaje, porque el mensaje que intentamos dar es de ese límite, no más. Y como ese límite va en contra de los intereses, pues efectivamente a esos intereses nos tienen que amordazar, no solo al río, sino a nosotros. ¿Tienes tu micrófono ahora, Lucy? Sí, tenemos dos comentarios adicionales que creo que tendríamos unos minutos para que ustedes puedan atenderlos. Uno de ellos dice, excelente lo del dualismo y enhorabuena que Maluma no se adaptó al cambio. Sí, no, lo que pasó ahí yo creo que fue que Maluma escuchó a Alvin y entonces él entró en conciencia y dijo yo puedo ser factor de cambio. Ahí luego hay otro comentario que dice, qué interesante resultó entender el silencio desde la música y el sentir de las comunidades cañoneras del río Cauca. Muy bonita forma de demostrar la multidisciplinariedad de una esencia. ¿Qué mensaje dejarías a los jóvenes para visibilizar la problemática de Hidroituango? Y nos ayudaría, dicen desde el cañón del río Cauca, Alvin, nos ayudaría tal vez con las canciones, un video junto a Isa sobre las canciones del Centro Cañonero. Con los escorpiones cañoneros, no conmigo, ellos son los que... Es un grupo del cañón que se llama Escorpiones Cañoneros. Ah, ok. Okay. Pues yo sí creo que completamente creo que el arte es tal vez la manera más fuerte de lograr cambios reales, porque se ha visto como la fuerza que puede tener una canción o... Bueno, no es la manera más fuerte, pero sí me parece que es una manera muy fuerte de lograr cambios reales y de visibilizar cosas. Por eso cuando Bad Bunny hizo la canción de Yo Perreo Sola fue el gran boom porque se vistió de mujer y yo no sé, como que ese tipo de cosas cuando alguien con un artista influyente habla sobre un tema, es muy fuerte, muy influyente, tiene mucha fuerza. El único problema con el arte también es que a veces cuando se pone panfletuda se vuelve medio contraproducente. Entonces no sé, si quiero salvar a las ballenas y compongo una canción que vaya vamos a salvar a las ballenas, no funciona. Por alguna extraña razón el mensaje no tiene mucha potencia. Entonces es difícil, sí, no
no es como hacer una publicación de Facebook diciendo como están acabando los ríos y la gente es como, o sea, sí, otra cosa más mala que está pasando en el mundo. Además, porque tenemos una capacidad de atención limitada. Y no lo digo como crítica, sino porque pues, somos humanos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos actualmente con la democratización de la información es que se puede compartir todo, pero cuando se comparte todo nadie lee nada. Eso es como un gran problema porque hay tantas cosas pasando y hay tantos problemas. Es como, bueno, ¿en qué nos centramos? Entonces, eso se puede ver en Twitter, como solamente puede haber como hasta cinco trending topics al tiempo. Porque sí, la gente es como, no, sí, están haciendo esto, está mal, pero también esto, y además se visibilizan más los problemas que las soluciones. Como que la indignación vende muchísimo más que la no indignación. O sea, la indignación tiene mucha fuerza. Entonces una de las cosas que tiene una muy buena canción, y no estoy diciendo que yo sepa cómo hacer una canción, pero una de las cosas que tiene una muy buena canción que es transgresora, las canciones, digamos, el momento en el que Jimi Hendrix en Woodstock tocó el himno de Estados Unidos con la guitarra, hizo un montón de ruido como simulando, como haciendo bombas. Eso fue precisamente de lo que hablo. Ahí estaba él haciendo una protesta, ¿no? Obviamente en el contexto adecuado y todo, pero en vez de cantar una canción en la que decía como están matando a nuestros jóvenes en Vietnam, la guerra es mala, tuvo mucho más impacto la manera en la que él se expresó, tocando el himno de Estados Unidos con la guitarra, haciendo un montón de como ruidos de bombas y no sé, fue una cosa muy épica por alguna extraña razón, porque no fue panfletudo, todo el mundo sabía lo que quería decir, pero no estaba diciéndolo literalmente. Esa es la cuestión con el arte, ese es uno de los momentos más épicos en la historia del rock. Entonces, ¿cómo hacer eso en el arte? De hecho, pues por eso estudio arte precisamente, porque quiero aprender a cómo hacer eso, que no es nada fácil. Y es curioso, porque la técnica de hacer lo que estaba haciendo él no es la gran cosa, pero pues a él se le ocurrió y a mí no. Esa es la gran diferencia. Isa, tus comentarios a estos comentarios. Mis comentarios a los... No, pues es que con lo que decía Alvin, cómo comunicarle a los jóvenes un problema como Hidroituango, pues no sé, no, ni idea, porque, pues primero porque es así todo lo terrible del mundo, que como a veces me digan, no, pero es que el problema de Isabel es que no es poética, y yo, pero ¿qué quieres que sea? O sea, ¿qué voy a hacer yo con este mierdero que tenemos acá, con esta cosa tan terrible? Tenemos más de 2.000 desaparecidos, tenemos masacres. Yo estoy hablando desde el arte, o sea, estoy hablando únicamente desde el arte, no te estoy diciendo a ti que saques tu guitarra y hagas... no, para nada. No, yo entiendo que sí hay una clave como de hablar en el momento oportuno, como saber leer ese contexto y decir, bueno, es aquí. Independientemente de si es con una guitarra, si es con una pancarta, si es desnudándonos, a la gente del Cañón le encanta desnudarse. Entonces, todas las ideas eran, salgamos en pelota, pero no podemos salir en pelota todo el tiempo como porque pues no vamos a llamar la atención en lo que queremos hacer, sino en qué momento, esa magia que hay para leer los momentos. Creo que es ahí también donde está parte de la clave, no solo el instrumento, o el arte, o el mecanismo, o la estrategia, sino la lectura del momento. Porque creo que eso es lo más difícil en nuestro país. Yo he visto muchas luchas sociales como la nuestra y no había entendido, bueno, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿por qué nos siguen amenazando? Nosotros hemos intentado de todo. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Hemos aprendido de las luchas en Perú, hemos aprendido de las luchas en Centroamérica, hemos aprendido de las luchas en contra de represas en todo el mundo. Y decimos, ¿qué es lo que pasa? Y realmente es que Colombia tiene ese vértigo, como lo dice Alvins, también son tantas cosas que pasan, todas tan terribles, que ¿quién se va a preocupar por un río? O sea, ¿que a quién le va a parecer importante un río? Pues claro, a los que se quedan sin agua,
a los que se quedan sin comida, a los que pierden todo, a los que les duele su espiritualidad, a los que están perdiendo a sus seres queridos, a los que no encuentran a los desaparecidos, a los que quedaron inundados debajo del agua, o sea, todas las cosas terribles. Entonces, ¿cómo narramos eso tan abrumador, tan doloroso, si precisamente estábamos en un mundo horroroso? O sea, estamos en un mundo súper duro para decir, oiga, entonces nos han dicho como, no, cuenten lo bonito del cañón. Entonces la gente ha hecho un esfuerzo, a mí me ha parecido increíble, porque ha hecho un esfuerzo como de hablar de las cosas bellas, pero las cosas bellas del cañón tienen este sentido de incomprendido. O sea, tienes que, es como solo bello para nosotros, o algo pasa porque no, como que no es bello para otros. Hicimos todo un ejercicio de la comida ancestral, de la comida propia, como que no les gusta a los otros. Pues claro, la comida del bosque es otra comida, se ve demasiado exótica o rara. Cuando los indígenas hablan de comer serpientes, pues no es que suene como, uy, delicioso, pues vamos todos a comer serpientes, porque no funciona así. Entonces tampoco ha funcionado. Yo sí creo que hay que encontrar los mecanismos, no sé si con la juventud. Yo he sentido que los jóvenes con los temas de agua se conectan muchísimo. A diferencia de también de ese cliché de que los jóvenes no les importa nada, han llegado unos chiquitines a las movilizaciones en frente de la empresa, han llegado con sus carteleras, sus dibujos del agua, de la preocupación que tienen por el agua. Claro, no hay una apropiación porque no saben, no les dejan saber también el problema. Yo sí creo que hay un interés. Yo sí creo que todos estamos conectados con que hay un problema en el planeta, que tenemos un problema con el tema del agua, que tenemos un problema con el calentamiento global. Yo creo que ahí hay una conexión. Ahora hay un montón de dispositivos de poder para impedirnos llegar a esa realidad, por cruda que sea. Nuestro mecanismo fue vengan y mírenlo. Si esto les parece bello, esta destrucción, si esto es maravilloso, como lo dice la empresa, nosotros estaremos incluso de acuerdo con usted. Pero no nos diga que esto es bello sin siquiera sentirlo, sin siquiera sentir este olor terrible, podrido, y nos dice, no, desde afuera, desde la imagen, desde la foto, se ve muy lindo, como un mar ahí quietito, como una laguna, nos decían, como La Paz, por llamar al ejemplo de nuestro título, que siempre me ha parecido tormentosa. Cuando me hablan de la paz, yo siempre estoy pensando, esto es un problema, porque siempre nos han vendido la paz como la guerra. Y entonces nos muestran ahí la imagen de la represa como lo bello. Y nos dicen, es que miren, parece una laguna, ¿ustedes por qué se van a oponer a eso? Sí, pero ¿qué hay debajo? O sea, ¿qué tuviste que matar para tener eso? ¿A quién le quitaste todas sus tierras? ¿A quién le quitaste sus medios de vida? Y a nosotros nos toca ser los incómodos. Entonces ya nos resignamos como, bueno, no, ¿qué vamos a hablar de qué belleza? ¿Qué me van a pedir a mí ser poética ni nada? Porque a mí me tocó esto y ni modo. Nos va a tocar ser incómodos y nos metemos ahí donde sea, nos inventamos los lugares, los espacios, los creamos, o nos vamos al festival de poesía, que todo el mundo está así como en disposición de escuchar, y les decimos, sí, esto está pasando, esto es terrible, y también ustedes son cómplices si no hacen algo. Sí, total, también es como un momento de hacer cosas drásticas, ¿no? Es como, porque también existe la tendencia aquí en Colombia de que cuando hay alguien que está protestando de manera incómoda, se vuelve como subversivo, yo no sé, es como no, o sea, de pronto si suavecito te escuchamos, pero no hacemos nada, pero si te emputas, fuera, ábrete. Sí. Somos muy así. Cuando alguien realmente está tratando de hacer, porque, o sea, estamos hablando no de cosas estamos hablando de cosas muy graves, muy serias, que de verdad afecta a muchísima gente y también tiene el potencial de afectarnos a todos, y también me parece que es un problema que es mucho más grande que Colombia, como lo decíamos antes, ¿no? Es mucho, mucho más grande. Y que también muestra un problema mucho mayor que viene no solo de Colombia, es como el estado de conciencia actual del mundo, que de pronto tal vez puede cambiar, pero sí, así es como piensa todo el mundo,
como piensan todas las, como la civilización versus los incivilizados que viven en el bosque y todo eso, que es una manera de pensar súper, súper anticuada, me parece a mí. Está más moderno, bueno, gente, lo contrario, más moderno irnos a vivir a las montañas definitivamente. Más moderno vivir en armonía con las montañas, me Sí. parece a mí. además las palabras armonizan, moderno y armonía. Algo hay, un mensaje secreto en eso. Subliminal. Sí, bueno, llegando ya como al final de nuestro programa, siempre tenemos en esta parte unas conclusiones, pero la verdad hoy con la riqueza de este debate yo voy a hacer mutis por el foro, prefiero hacerme a un lado y dejar que cada quien saque sus conclusiones. Yo me voy a quedar con algunas palabras que han dicho ustedes, pero más en lo personal que me tocan especialmente. Agradecemos a Alvin y a Isabel pues, por compartirnos su palabra para entender el silencio y el silenciamiento y ayudarnos a pensar en clave de futuro, de lo cual yo saco dos elementos centrales. El cambio, parte de las transformaciones culturales que inician con el darse cuenta de que esta realidad ha sido construida y tenemos mucho por hacer en ese cambio y en esa deconstrucción. Y también se mencionaba como parte de esos cambios es romper con la simulación y la aceptación del poder que impone formatos. Por eso las conclusiones las sacará cada quien en su escucha de esta conversa. Pues nos despedimos entonces. Isa, Alvin, muchísimas gracias. Les recordamos que esta es una serie de programas sobre el confinamiento de las voces. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, el 14 de julio a las 4 de la tarde de Colombia, para abordar junto con el antropólogo Arturo Escobar otras maneras del silenciamiento y alternativas que la gente está construyendo. También mencionar que todos los programas de la serie Voces Confinadas estarán en Facebook y en YouTube. Al final de la serie quedarán los textos de estas conversas a disposición de quienes la quieran tener. Entonces, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron, por supuesto a nuestra invitada, invitado, y que tengan una muy buena tarde. El río que no rechaza pobre, no rechaza rico, no rechaza niño, no rechaza viejo, no rechaza nada. Vuelvo y lo repito, el grande capitalista acá toma de pobre como una cucaracha. En mi pueblo sabanero el reportero soy yo. Por lo que estamos sufriendo, porque no quiso Dios, esto empresas corruptas que al patrón se nos vertió. Ahorita está demostrando todita su valentía. Al ver que ya le sacaron sus hijos de sus orillas, y al ver que ya se metieron otros que no se querían.